Muy bien, justamente vamos a hablar sobre este tema, vamos a aprender, vamos a hacer un poquito de pedagogía, porque a veces decimos, sí, las autoridades no hacen las denuncias pertinentes, pero los ciudadanos también podemos hacerlas, ojo, ¿ah? El día de hoy vamos a aprender cómo. Y justamente abrimos nuestras redes sociales, como siempre, Facebook, Twitter, WhatsApp, y también el fanpage de TV Perú, que estamos ahí en el Facebook en Live, ahí aparecen nuestras direcciones. Muy bien, ya estamos con Silvia Cáceres Pizarro, superintendente adjunta, vocera de justamente Liliana Calderón, me dicen, perdón, Liliana Calderón, y vamos a hablar con ella justamente sobre este tema. Liliana, muchísimas gracias por haber venido. Empecemos rápidamente. ¿Por qué es importante que los ciudadanos conozcamos que también tenemos este derecho a hacer una denuncia? Sí, claro. Lo que pasa es que como ciudadanos tenemos, además del deber moral de interponer una denuncia, si es que conocemos un acto de corrupción, por ejemplo, también es importante que lo hagamos porque si somos, por ejemplo, funcionarios públicos, tenemos la obligación de acudir a las autoridades y poner en conocimiento este hecho ilícito. Pero también si somos ciudadanos de a pie, si no somos funcionarios públicos, tenemos esa potestad, tenemos ese derecho de acercarnos a las autoridades y poner en conocimiento un acto de corrupción o un acto ilícito, ¿no? Vayamos por el punto del ciudadano, ¿no? Porque nos quejamos mucho, decimos, sí, los funcionarios públicos, sí, nuestras autoridades, pero como ciudadano, ¿cómo podemos quejarnos? A ver, ¿cuál es nuestra responsabilidad como ciudadano? Claro, a ver, lo bueno es que tenemos varios mecanismos y varios portales a donde acudir en caso conozcamos un hecho de esa naturaleza. Por ejemplo, uno que acabamos de escuchar es el del portal de la Contraloría, que nos permite interponer una denuncia o presentar una denuncia de forma virtual o presencial. Entonces ya el hecho de que sea virtual nos facilita bastante, ¿no? Porque no tenemos que desplazarnos hacia el local, sino que podemos hacerlo desde la comodidad de una computadora. Ahora, ¿qué otro mecanismo tenemos? Podemos acudir al Ministerio Público directamente, ¿no? Existen las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios. Entonces, podemos acercarnos a la fiscalía, podemos solicitar las garantías pertinentes, por ejemplo, para hacer esta denuncia, y la fiscalía lo que hace es un operativo sencillo, ¿no? Para poder atrapar, digamos, en flagrancia a ese presunto o acto de corrupción, ¿no? Entonces, ahora, ¿estas denuncias tienen que ser con nombre y apellido o pueden ser anónimas? A ver, lo que se puede hacer es una denuncia anónima, o sea, solicitar las garantías para evitar que tengan represalias contra nosotros, pero sí en algún momento tenemos que identificarnos, ¿no? Con nuestro documento de identidad y con nuestro nombre completo, porque eso también le da la garantía a las autoridades de que la denuncia es una denuncia cierta y que no estamos de pronto exagerando o inventando un hecho o simulando pruebas, como lo acabamos de ver en el video, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando el ciudadano tiene sus propios intereses, ¿no? O movido por otros intereses también, y la denuncia es falsa, ¿no? La denuncia es falsa, no presenta pruebas. ¿También hay una responsabilidad ahí? Por supuesto que sí, porque si nosotros iniciamos una denuncia falsa, tenemos que ser conscientes y absolutamente responsables de lo que estamos haciendo, pero además de las consecuencias que podemos recibir, ¿no? Nosotros podríamos ser denunciados por un tipo penal que se llama denuncia calumniosa, es decir, cuando yo, a sabiendas de que los hechos que estoy denunciando son falsos o que estoy simulando pruebas, presento la denuncia ante las autoridades. Claro. ¿Y eso qué significa? O sea, cárcel o pecuniario. Exacto. Puedo tener una sanción penal, una sanción de pena privativa de la libertad y obviamente el pago de una reparación civil en caso haga una denuncia falsa. Entonces tenemos que ser muy conscientes como ciudadanos de esa responsabilidad. Ahora, para que el ciudadano esté bien enterado, ¿no? Esta pena de cárcel de cuánto podría ir y la pecuniaria de cuánto podría ir. Claro, en el tema de la responsabilidad civil, digamos, ¿no? De la reparación civil, eso es algo que depende estrictamente de lo que la parte agraviada solicite que pueda resarcir el daño y lo que finalmente el juez le dé, ¿no? Y en el tema de la pena, si no me equivoco, el tipo penal va hasta los 4 años de pena privativa de la libertad. Eso sí es falso. Pero ¿qué pasa con aquellos ciudadanos que hacen la denuncia? ¿Son protegidos? Porque también muchos de ellos pueden correr con riesgo de amenazas, amedrentamiento, inclusive pueden ir en contra de su vida dependiendo de la denuncia. Por eso es que muchas personas optan por callarse, no hacerla. Exacto. Justamente lo que es importante que el ciudadano conozca es que si uno se acerca al Ministerio Público y
hace de conocimiento al Ministerio Público que puede tener represalias, por ejemplo, en su centro de trabajo, si es que hace una denuncia, sea el Ministerio Público quien le dé las garantías para que lo pueda hacer con total libertad, ¿no? Y en cierto punto la denuncia o se pueda salvaguardar su identidad hasta que el Ministerio Público inicie este operativo para que puedan atrapar a la persona en flagrancia, ¿cierto? Y luego él ya tenga la tranquilidad de que no se va a tener alguna represalia contra él. Eso es importante, ¿no? Que el ciudadano, por un lado, se anime a hacer las denuncias, pero por otro lado, las autoridades nos brinden todos esos mecanismos de protección para poder incentivar. Ahora, pero en este momento, en esta coyuntura específica, ¿cómo le damos las garantías a las personas que vayan a denunciar? Si estamos escuchando una serie de audios donde vemos a jueces y fiscales cómo están transando con la justicia en nuestro país. Sí, yo entiendo que la situación es lamentable, genera una incertidumbre totalmente entendible en la población, pero yo creo que también es importante que los ciudadanos no perdamos esa disposición de acudir a las autoridades, ¿no? Porque más allá de las personas están las instituciones, ¿no? Y si bien es cierto, algunas respuestas han podido ser tardías en estos días, pero yo creo que finalmente están asumiendo la responsabilidad. Vemos, por ejemplo, que han pedido prisión preventiva, que se han ordenado los impedimentos de salida de determinadas personas, que van a haber audiencias, investigaciones. Entonces yo creo que eso es importante también como mensaje a la población para que sientan la tranquilidad y la confianza de que la institución va a permanecer y que podemos acudir a las instituciones. Ahora, nosotros hablamos mucho sobre el sistema de justicia y nos vamos solamente al Poder Judicial, pero cuando hablamos de ciudadanía y hablamos de justicia y hablamos de corrupción, ¿solamente tiene que ver con el aparato y el sistema de justicia o con un tema de ciudadanía en micro? Claro, lo que pasa es que también como ciudadanos podemos estar cayendo en actos poco éticos o actos que incluso colinden con lo ilícito, ¿no? Entonces también tenemos que marcar nosotros un punto de quiebre en ese sentido y ser muy conscientes de que aquella decisión que vamos a tomar, ¿no?, puede o no estar del otro lado, ¿no? Ser conscientes de que si, por ejemplo, ¿no?, me piden un dinero para hacer algo, entonces yo debo marcar también una pauta y decir, bueno, no lo voy a hacer y no voy a caer en eso, ¿no? Tenemos justo una pregunta y después seguimos con ese proceso. Dice, buenos días, sería bueno que el ciudadano sepa que es un acto irregular dar ejemplos. Esto es porque muchos ciudadanos creen que pedir un favor es normal en cualquier trámite. Y esto, muchísimas gracias al que ha mandado esta pregunta. Y eso es porque justo ayer estaba escuchando al señor Chávarri, que va a asumir la Fiscalía de la Nación el día de hoy, y le preguntaban si es que lo que decía en el audio de dar el pasaporte o no a un amigo no era un favor porque estaba siguiendo un trámite, pero claro, nadie creo que tiene teléfono del reemplazo del fiscal para decirle, oye, tramítame, ¿no? Y él decía que eso no era un favor cuando claramente era un favor. Entonces, ¿qué ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, podríamos poner? Que sí. Lo que debemos tener claro los ciudadanos es que cualquier trámite que nosotros realicemos o por ese trámite no nos pueden exigir algo más allá de lo que la misma norma pide. Por ejemplo, el pago de una tasa o que sigamos determinados pasos para conseguir ese trámite. Pero no nos pueden exigir algo más. Y tampoco nosotros podemos solicitar al funcionario público que acelere el trámite a cambio de un favor, porque ya eso es una conducta ilícita. Por ejemplo, algo tan cotidiano, me para el policía de tránsito el carro porque me pasé la luz roja. Y lejos de asumir mi responsabilidad y decir, bueno, aplíqueme la papeleta, que es lo correcto, intento decirle, por favor, no me pongas la papeleta y te doy algo a cambio. Ya ese solo hecho, que es muy cotidiano, es un delito. O sea, ya el hecho de decir por favorcito, ya hay algo raro. Yo creo que sí, desde el punto incluso de vista ético, ¿no? Como personas, es algo raro. Pero si ya voy un paso más allá, es decir, le digo, ayúdame a cambio de algo, ya estoy cometiendo un acto ilícito. Ahora, justo antes de la pregunta ya estábamos entrando en un plano de distintos puntos de la ciudadanía, que tiene que ver con esta pregunta básicamente, ¿no? Y que somos los ciudadanos los que tenemos que poner el parche, ¿no? Somos los mismos ciudadanos que sabemos que el sistema, digamos, no te va a salir el brevete rápido o no te va a salir el pasaporte rápido si es que tú no compras la cola, si es que tú
no pagas ese favor. Exacto. ¿No es cierto? Pero la demanda está ahí y la oferta está ahí. ¿Quién es el indicado en este caso para cortar ese círculo vicioso? Yo creo que de los dos lados, ¿no? Desde el lado del ciudadano, que tiene que marcar distancia con esas actitudes, con esas solicitudes, pero también del lado de las autoridades, ¿no? Por ejemplo, algo tan simple, ¿no? Nos acercamos a sacar el brevete y vemos que en la puerta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones hay tramitadores que no solo se dedican o te ofrecen, por ejemplo, mira, yo te ayudo a llenar la solicitud, sino, oye, tengo un contacto que te puede ayudar a sacar el brevete rápido. Yo me pregunto, si las autoridades conocen de eso, ¿por qué no hacen algo al respecto? O, por ejemplo, aquí nada más en Palacio de Justicia, en Azángaro, sabemos que hay, además de tramitadores, personas que falsifican documentos. Las autoridades lo saben, pero hasta ahora no vemos una actitud por lo menos tajante al respecto. ¿Y por qué? Eso es lo que es muy extraño, ¿no? Porque sabemos, las autoridades lo saben, los ciudadanos lo conocen, pero hasta ahora no ponen cartas en el asunto, no dan una solución efectiva al tema. ¿Por qué? Porque hay un círculo ahí vicioso. Entiendo yo que hay un círculo vicioso. Muy bien. Tenemos una llamada telefónica, me dice producción, ¿no es cierto? Es de ICA. Muchísimas gracias a ICA. Saludos para ellos también. ¿Se cortó, me dicen? Bueno, vamos a estar tratando de reenganchar esta llamada telefónica porque me parece que era importante. Nos iban a hablar sobre un ejemplo claro de lo que está sucediendo en Ica. Es un lugar importante también con el tema de... creo que ahí también hay movidas extrañas. Ok, estábamos hablando... Hay más denuncias, me dicen. Buenos días, yo tengo una denuncia en Contraloría por malos manejos de medicamentos en el INEN. Perdón, pero ya lo dije, que ya tiene más de un año y no hay ningún resultado. ¿Qué pasa con eso, por ejemplo? Hay gente que tiene denuncias y que no avanzan con el tiempo. Claro. Y dicen que la justicia que tarda no es justicia, no es justicia. Exacto, y eso es lo que finalmente el ciudadano percibe, ¿no? Si la justicia no es oportuna, cuando llega puede ya ser realmente innecesaria, insuficiente o que no tengan una respuesta al problema que tú tienes. Ahora, lamentablemente las instituciones pasan por un trance que es complicado, que es la carga de procesos que tienen, ¿no? Entonces, si también el Estado no dota de los recursos necesarios en las instituciones para que puedan manejar los procesos de manera más eficiente, también vamos a tener un problema que va a percibir el ciudadano, ¿no? Porque puede tener la autoridad mucha, digamos, interés las autoridades en que el proceso avance, que el proceso se resuelva, pero si no tienes, por ejemplo, suficientes fiscales o secretarios, relatores, auxiliares jurisdiccionales, ¿cómo puedes resolver el caso? Sabes que hay una carga procesal inmensa y no tienes los recursos suficientes, entonces el ciudadano es finalmente la víctima. Nos vamos a ICA, ahora sí, ya retomamos la llamada con Jorge González. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, muy buenos días. Y quiero ser puntual. En antes han estado refiriéndose sobre la OMA y para hacer unas quejas y denuncias en el Callao, ¿no? Por todos estos hechos escandalosos de corrupción. Sí. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando uno va a hacer su denuncia, señorita? Y eso, por favor, le voy a decir a la doctora que me responda. Uno va a presentar su denuncia formal contra una resolución que no ha sido motivada y todo. ¿Y sabe cómo se defiende la OMA y cómo protege a los jueces? Diciendo de que es eminentemente jurisdiccional y que no pueden, que por la independencia de los jueces, no pueden ser investigados. Señorita, mi caso es palpable, 3 años, y hasta ahorita no sancionan a una juez que emitió una resolución y totalmente irrazonable, ellos mismos lo dicen, que ahorita está donde la doctora María Aranda Rodríguez, que ni siquiera se ha pronunciado por esos actos de corrupción, que en su propio pasadizo de la OMA, porque el doctor Pariachi ahí, Nostroza Pariachi ahí, ¿cómo se llama?, funcionaba su sala, ¿no? Yo le he hecho de conocimiento también al propio Duberlín Rodríguez, que tiene una serie de documentos que nunca me recibió, ¿ya? Y en mi caso, señorita, ¿sabe qué? Prescribió. Ante todos esos agravantes que hicieron en mi caso, mi hermana falleció, ¿no? ¿Qué pasa el señor Pariachi? A pesar que le solicité yo... ¿Su caso prescribió, me dice? Me fui a la ciudad de Lima a pedirle que por favor me recibiera para un caso de casación, me declaró invisible, pero... ¿sí? ¿Su caso prescribió? Para dejarlo claro, ¿su caso prescribió? En mi caso lo prescribió el señor Nostroza Pariachi y condenó a mi hermana que ha fallecido. Muy bien, señor... Yo quisiera que me diga cómo puedo hacer ahora, porque ¿sabe qué? Acá los órganos de control no han actuado correctamente. Muy bien, señor González. He denunciado a 2 jueces
Señor y González. los jueces de supernumeraria pasaron a ser titulares. Muy bien, ¿Ya? señor González, le voy a pedir que se quede por interno, por favor, para poder, digamos, ahondar un poco más en su caso, pero creo que ya entendimos bien exactamente la pregunta, por lo menos para discutirla acá, pero quédese en interno, por favor, porque seguramente le van a pedir sus datos para ahondar sobre ese tema específicamente. Mil gracias. Liliana. A ver, ¿qué sucede? Lo que pasa es que los órganos descentralizados de la Contraloría es un tema. Y por otro lado tenemos, digamos, la OCMA, que es el órgano de control que vigila a los jueces y fiscales en el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia. Pero ahí tenemos un detalle importante que acotar. O sea, cuando yo como litigante disconforme con un pronunciamiento puedo acudir ante los órganos de control. Lo que te dice la norma es, yo acudo cuando, por ejemplo, se ha aplicado una norma que no debería aplicarse en mi caso. Supongamos, un ejemplo escandaloso, se aplicó una norma derogada. No, claramente están vulnerando mi derecho, yo debo acudir al órgano de control para que puedan revisar la sentencia, la resolución o lo que fuere. Pero ¿qué pasa? A veces también como ciudadanos nos encontramos disconformes con ese pronunciamiento, por ejemplo, porque no se ha motivado debidamente, como entiendo es lo que ha sucedido en este caso, ¿no? Entonces, lo que debería suceder es que yo pueda acudir a las instancias superiores, ¿no? Por ejemplo, interponga recurso de apelación o, como entendí en el caso del señor, irse en casación a la Corte Suprema, ¿no? Pero ahí probablemente la casación la declararon inadmisible porque no cumplió con determinados formalismos que te pide la norma, ¿no? Entonces, ahí otra vez nos encontramos en ese problema, en la insatisfacción del ciudadano, ¿no? O sea, digamos, tengo una causa justa y hasta ahora el Poder Judicial no me da una respuesta justa a mi reclamo. Pero lo que yo en todo caso le sugeriría, con cargo ya de pronto a revisar algo más concreto, es que además de existir la OCMA, tenemos otros mecanismos a los cuales acudir, por ejemplo, ¿no? Si sospechamos que ha habido un acto irregular, no sé, un acto de corrupción, por ejemplo, en este caso, podríamos acudir al Ministerio Público, a la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios para que investigue el caso, ¿no? Pero si se trata de un pronunciamiento del cual yo no estoy conforme, lo que tengo que hacer es seguir las instancias correspondientes, ¿no? O sea, digamos... ¿Y si no tiene pronunciamiento? Porque lo que me ha parecido entender es que no ha tenido pronunciamiento, pasaron 3 años. Exacto, y entiendo que todavía... Entiendo que lo que prescribió es el caso de fondo, ¿no? Y lo que estaría pendiente es el reclamo que el señor ha hecho ante el órgano de control. Entonces, mi sugerencia sería que definitivamente tiene que acudir al órgano de control y exigir un pronunciamiento, sea en contra, sea a favor, pero tiene la autoridad administrativa, en este caso, que emitir un pronunciamiento, porque si no, luego, como ciudadano, ¿cómo responde frente a eso? Ahora, pero... ¿hay tiempos, digamos, para un pronunciamiento? Porque 3 años para un pronunciamiento, que no haya pronunciamiento, sí, es injusto. Es bastante injusto, claro. ¿no? Ahora, las normas relacionadas a los procedimientos administrativos ante los órganos de control han cambiado. De hecho, los plazos son más cortos. Entonces, por eso, con cargo de pronto ver algo mucho más específico en ese caso, sí me animaría a decir que es un plazo totalmente excesivo y que más bien debería él pedir un pronunciamiento, ¿no? ¿Quién lo protege? ¿Quién lo protege si no...? Sí, la verdad es que es bien complicado, ¿Nadie ¿no? lo protege? En realidad debería ser el órgano de control, para empezar, el que emite el pronunciamiento, por lo menos en un tiempo, en un plazo razonable, ¿no? Liliana, explícanos rapidito porque nos tenemos que ir antes de dar justamente la página. ¿Cuál es el circuito a seguir del ciudadano para adquirir una, entre comillas, en teoría, ¿no? Porque sabemos que puede haber ahí algunas trabas, pero ¿cuál es el circuito a seguir para que un ciudadano reciba una verdadera justicia? Es decir, un litigante va, entrega la denuncia, ¿y cuál es el circuito que tiene que seguir? Eso para enlazarlo entre el trabajo de la Fiscalía, Poder Judicial. O sea, explícanos un poco. Sí, yo lo que podría decir brevemente es que, uno, animar a los ciudadanos a que acudan a las autoridades, ¿no? Una autoridad muy cercana, por ejemplo, es la Policía Nacional y las comisarías descentralizadas. Otra autoridad cercana tiene que ser el Ministerio Público, ¿no? Donde yo también puedo interponer una denuncia vía electrónica, online y presencialmente, sin la necesidad de un abogado, por ejemplo. Eso es importante que lo sepan los ciudadanos. Y por otro lado, no, si bien deberían ser la autoridad la que le dé el trámite correspondiente, en los plazos estimados, en los plazos fijados, yo creo que también es importante que el ciudadano no pierda de vista el seguimiento de su proceso, ¿no? Que vaya, que acuda,
que exija que se le emita un pronunciamiento, que se emita una resolución, que él pueda aportar los medios probatorios necesarios, ¿no? Eso yo creo que es importante del lado del ciudadano. O sea, sé que es la autoridad, sabemos que es la autoridad la que tiene ese encargo por ley, pero el ciudadano también debe tener una actitud proactiva, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido ahora, ¿no? Muy bien. Esta es la página, entonces no sé si nos puedes ayudar a dar la dirección a toda la gente para poder entrar a esta página también para hacer la denuncia. Sí, por supuesto. Entran a contraloría.gov.p, si no me equivoco, ingresan y el portal los va a llevar hacia aquí, que es registre su denuncia, simplemente le dan clic, van a tener que llegar a algunos campos que son obligatorios, como por ejemplo su DNI, la dirección de las personas, y llenan brevemente el formulario, brevemente explican cuáles son los hechos de su denuncia, cuáles son las personas denunciadas y qué pruebas podrían aportar, y ya la Contraloría se encarga de hacer las investigaciones correspondientes. ¿Y en cuánto tiempo le dan respuesta? Bueno, deberían darle respuesta en un plazo bastante corto, si no me equivoco son 30 a 60 días que debería darles una respuesta rápida, ¿no? Mil gracias. Mil gracias por estar aquí y ayudarnos a entender que, digamos que el ciudadano también tiene el derecho, tiene derechos, pero sobre todo deberes. Y como ciudadanos también no solamente hay que quejarnos, sino también tomar acciones de denuncia. Muchísimas gracias, Liliana Calderón, abogada. Hacemos una pausa y regresamos con más Enmarcando Agenda.